El periodismo está bajo ataque como nunca antes. Tienes que contar los hechos, pues la gente lo duda todo. Tú eres la única forma de contar su historia. Vas a estar muy cansada, vas a estar realmente asustada. Si alguien dice que no tiene miedo, miente. Puede pasar cualquier cosa. A veces me pregunto cómo hemos logrado salir de esto. Realmente creemos en lo que hacemos, para mostrar la verdad. Para desenmascarar las injusticias. No creo que ningún periodista desee hacer otra cosa. Soy Alex Coffett. Stuart Ramsey. Y esto es Hotspots. Próximamente en Hotspots. Lucha por Brasil. Estoy en Brasil, presenciando el impacto devastador del COVID-19. Y simplemente se niegan a aceptar que haya que cambiar nada. Bienvenidos a América. Mi equipo está en Texas, donde el virus causa muerte y división. La guerra número 1 es el virus del COVID. La número 2 es la estupidez. No podía creer exactamente en lo que decía. Créeme que estoy enojada, pues estoy harta de esta mierda. Recuerdo que en aquel momento pensé, esto aquí es una pesadilla COVID. Todo ser humano se ve afectado por esto. La lluvia no se parecía a nada que yo hubiera experimentado antes. Un gran número de personas morirá y yo moriré. El coronavirus comenzó obviamente en el lejano oriente. Lo conocimos cuando llegó a Italia. Y también conociendo como conocemos la composición de las grandes ciudades latinoamericanas. Parecía inevitable, muy probable, que llegara a América Latina. Habíamos hablado de Brasil, sabíamos que los números se disparaban allí y que teníamos que entrar en el país. Sabíamos que podríamos encontrarlos no solo con un sistema de salud abrumado, sino con una población abrumada. El COVID-19 ya hacía tiempo que arrasaba en Brasil a un ritmo tremendo. Y todos se estaban infectando porque el presidente se negaba a cerrar la economía. Bolsonaro es un presidente populista, que llegó al poder con la promesa de apoyar la ley y el orden. Muchas gracias a todos. Muy rápidamente fue etiquetado como el Trump de los trópicos por su personalidad alternativa. Tenemos muchas opiniones que son similares. Es que parecen idénticos. Entonces pensamos que teníamos que ir a Brasilia, donde está la sede del gobierno, para hablar con sus partidarios y conocer su opinión. Brasilia es la capital. Es una ciudad hermosa. También es el bastión del presidente Bolsonaro y de sus cortes de simpatizantes, quienes han viajado a ella desde todo el país para asistir a algunos de los mítines anticonfinamiento que él convoca todos los domingos. Recuerdo que llegué en el auto, miré hacia la calle y dije, espera un segundo. Esta calle está a tope. ¡Fuera los comunistas! Las bocinas de los automóviles sonaban. La gente bailaba. Las camas de los camiones llevaban gente, también los autobuses de 2 pisos. Vimos a unos vaqueros montados a caballo que hacían lo que parecía una especie de saludo de derechas. Esto es realmente extraordinario. En estos momentos, Brasil tiene decenas de miles de casos de infección con el COVID todos los días. Y a estos partidarios de Bolsonaro que salen a la calle, no les importa. Porque ellos simplemente se niegan a aceptar que haya que cerrar nada, que haya que cambiar nada. Lucha por Brasil. Había cierta inquietud porque esperábamos que los seguidores fueran muy hostiles. Ha habido muchos informes de palizas a los medios.
Pero en realidad, nosotros nos encontramos a gente muy agradable. Estamos aquí para apoyar a nuestro presidente porque él es duro de verdad, muy fuerte. Son un grupo bastante interesantes. Son como los partidarios más recalcitrantes de Trump. Y el presidente nunca se equivoca. Está tratando de exponer la verdad sobre el COVID-19. Creo que una de las cosas importantes que hago y que sé que hace mi equipo es que no juzgamos a nadie. Eso es más peligroso para ti. Necesitas oxígeno. Y cuando te la quites, puede que entonces tengas un problema. Si van a decir que me estoy envenenando porque llevo puesta una mascarilla, voy a dejar que lo digan, no voy a discutírselo. Si lo muestran en un programa de televisión, ya decidirá cada cual. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero la gente no puede simplemente confiar en los medios de comunicación tradicionales. Siempre son los medios de comunicación tradicionales, que todo lo que dicen es mentira. Así funciona este engranaje de noticias falsas. La primera señal de que Bolsonaro estaba en camino fue que comenzó a transmitir por Facebook su viaje en helicóptero desde el interior de este. Vi que el helicóptero sobrevolaba, enseguida eché mano de la cámara y no conseguí la toma. Pero al fin y al cabo esto no importó, porque lo hizo una vez, y otra y otra. Dio vueltas alrededor de la multitud un par de veces y la gente vitoreaba como loca, y cuanto más vitoreaba, más alardeaba él. Era algo completamente estrambótico. Y una vez finalizado aquel espectáculo, el helicóptero aterrizó. Allí está. Cuanto más nos acercábamos al frente, más jaleo había. En las áreas donde la gente se inclinaba para intentar tocar su mano era donde la cosa se ponía más intensa. Y recuerdo que en aquel momento pensé, esto aquí es una pesadilla COVID. Hace calor, la gente suda. Todo el mundo está sudando la gota gorda. De todo nuestro viaje a Brasil, esa protesta fue la que más me preocupó por la contaminación y las infecciones. Todos habíamos recibido entrenamiento sobre cómo mitigar los riesgos del COVID. Y antes del entrenamiento, yo creo que le tenía mucho más miedo que después. Luego sabía que, si seguíamos los protocolos adecuados, podríamos protegernos de contraer el virus. Lo notable del coronavirus ha sido su propagación. Como vino del lejano oriente, se extendió al oeste. Llegó a América del Norte y del Sur en épocas muy similares, y luego siguió extendiéndose. Luego empezamos a recibir informes de que, de hecho, iba subiendo por el Amazonas. Y el verdadero temor eran los indígenas que vivían allí. Hablamos mucho de ir a ver una comunidad indígena en particular, que se encontraba en confinamiento. Y tomamos la decisión, como equipo, de que los pondríamos demasiado en riesgo. Aunque todos pensábamos que estábamos sanos, otra cosa del coronavirus es que nunca se sabe. Acordamos visitar una comunidad ribereña. Tienen muchos más anticuerpos, están acostumbrados a enfermedades más comunes, y sabíamos que en el lugar al que iríamos ya se propagaba el coronavirus. Encontré unos ponchos. Perfecto. No pude encontrar los negros, pero sí verdes, mejor que amarillos. Mejor que amarillos. Bueno, los pondré en la parte de atrás. A veces mi equipo piensa que estoy loca, pues estamos hablando de algo y de pronto digo, tengo que hacer tal cosa. Y en esta ocasión fueron ponchos. En medio de una conversación dije que teníamos que encontrar una tienda. ¿Por qué? Para comprar ponchos. ¿Por qué? Porque creo que va a llover muy fuerte, nos vamos a quedar atrapados en un bote, absolutamente empapados, y no va a ser genial. Ah, sí, tienes razón. ¿Qué te parece el barco? Aparentemente, su punto fuerte es que es rápido. ¿Y a ti, Dominic? Me parece bien, solo tendremos que vigilar el tiempo. Comenzamos nuestro viaje en barco y era absolutamente hermoso. Había unos cielos azules, el sol brillaba. El río estaba muy tranquilo,
Parecía un espejo en el que se podía ver el cielo, absolutamente hermoso. A lo lejos se veían los mantos de lluvia. Podías verla venir. Íbamos bastante rápido y de repente nos topamos con ella. La lluvia no se parecía a nada que yo hubiera experimentado antes. Estamos hablando de la lluvia amazónica. Es una lluvia intensa, realmente fuerte en todas direcciones, e incesante. Es una tremenda tormenta, lo cual no es de extrañar, pues estamos en una selva tropical. Quizás hayamos tardado unas 5 horas en llegar hasta allí. En el enorme esquema de las cosas no viene a ser nada. 5 horas en el Amazonas. Apenas le hacen una pequeña mella. Podrías pasarte días enteros, río abajo. Le hicimos compañía a un barco médico que se adentra por las aguas en el bosque. Y acordamos encontrarnos con ellos en una aldea en la que trabajaban. Allí estaban haciendo pruebas de COVID, separando a los que ellos pensaban que tenían síntomas que merecían que se les hiciera una prueba. Y hacían un seguimiento de dónde vivían, en qué pueblos se encontraban, cuántos miembros integraban la familia, para poder averiguar por una parte cuánto se estaba propagando el virus, y por otra quién estaba enfermo y cómo asegurarse de que recibiera la asistencia adecuada. Solo venimos aquí una vez al mes. Nuestro gran problema es que se propague. Por eso pedimos mucho cuidado. Porque hay mucha presión arterial alta, mucha diabetes. Cuando las personas empiecen a sentirse enfermas, la preocupación es cómo buscarán los recursos y nuestra unidad no va a estar aquí. Estas comunidades ribereñas tienen encuentros con el mundo exterior de forma bastante regular, razón por la cual el COVID se ha extendido aquí. Sin embargo, el problema es que en las áreas aún más remotas, incluso el resfriado común puede matar a toda una comunidad. Por lo que el COVID-19 los diezmaría. Los médicos intentan detenerlo, pero los encierros se están relajando y la gente está viajando de nuevo. Y cuanto más se viaja, más se propaga esta enfermedad. A los médicos realmente les preocupa que una segunda ola de esta infección, proveniente de las ciudades, continúe propagándose y llegue hasta algunas de las partes más remotas del mundo. Una cosa de la que me di cuenta en este viaje fue que me sentía mucho más lejos de mi familia de lo que me había sentido antes. Todo ser humano se ve afectado por esto. Tal es la magnitud de esta historia. Yo dejaba a mi familia en casa, en medio de una pandemia que también ocurría allí. Y eso me hizo sentir muy lejos de casa. Manaus se encuentra en la sección noroeste de Brasil, justo en la selva tropical amazónica. Aquí el virus había causado estragos. Una cosa que notamos en comparación con otros sitios donde habíamos estado en todo el mundo, fue que el sistema de atención médica en Brasil no estaba tan desbordado. Y la explicación de esto era porque mucha gente moría en casa. Cuando llegamos a Manaus, Dominic había organizado una filmación con una empresa llamada SOS Funeral. Es una empresa que ofrece funerales a aquellas personas que no pueden permitirse pagar por unos servicios funerarios. Hay que recoger los cuerpos. Hay que proporcionarles un entierro respetuoso. Por definición, es para los más pobres, que van a parar a las tumbas para indigentes. Viajamos con ellos mientras realizaban la recogida de cadáveres. Los acompañamos un día entero. Y durante la temporada de lluvias, llueve todo el tiempo, solo hay pausas.
Yo evito usar palabras como bíblica, pero la lluvia era extraordinaria. Realmente te azotaba. Una de las llamadas que recibimos fue para ir a una casa en un barrio bastante pobre. Y al llegar a ese barrio, podíamos ver a toda la gente de pie en la calle. Todos miraban porque uno de sus vecinos había muerto. Como en muchas comunidades, la familia no creía que el hombre hubiera muerto de COVID-19. Todos los signos reveladores estaban allí. La calle había sido una especie de foco del virus, pero sin ninguna prueba, por supuesto, no hay forma real de saberlo. No sabemos, dadas estas condiciones, si una persona ha muerto de COVID o no. En el clima actual hay que suponer que sí, por supuesto. La gente aquí obviamente está muy afectada, pero esto ha estado sucediendo sin parar. Y continuará, estoy seguro. Tienes que ser muy sensible a la hora de filmar un cuerpo, como lo filmas, para no mostrar demasiado, para lograr una imagen que sí, que muestre que se trata de un cadáver, pero que a la vez no sea tan intrusiva como para ofender. Todo el mundo tiene dignidad, incluso en la muerte. También hay que tener consideración con las familias. Hay personas de duelo por seres queridos a los que han perdido y llevan por dentro muchas emociones relacionadas con esos seres queridos. Aquel día vimos muchas pruebas de ello. Creo que siempre es difícil. Si no tienes ninguna empatía con la gente, no es posible que le hagas justicia a la historia. Tienes que considerar cada muerte como la de un individuo, y no importa si es un soldado en alguna parte, si es un niño o si es un anciano. Tienes que rendirle el mismo respeto por lo que significa para los familiares cercanos. Seguimos la furgoneta fúnebre hasta el cementerio principal de Manaus. Muy sombrío todo, con mucho silencio. Mientras los ataúdes eran trasladados a las tumbas en un camión, una procesión de familias iba detrás de este, cargando cruces y cosas así. Y aquello era muy triste. Era un entierro masivo, en una fosa común. Había un hueco enorme, y cada ataúd iba a ser enterrado en aquel hueco enorme. Algo muy triste de este virus es que todos mueren solos. Lo que las personas todavía no llegan a entender es que tampoco pueden llorar juntas. Los funerales tienen muy restringida la cantidad de asistentes. Normalmente irían todos los miembros de la familia, pero ahora se han reducido a 3. La forma en que se hacen los entierros ahora es muy cruel porque no todos pueden estar presentes. Es triste porque es algo que parece inhumano. Parece que estuvieran enterrando un animal. Lo que realmente nos conmovió, y que yo no podía creer cuando lo vi por primera vez, fue que no arrojaban el barro al hueco sin más. El operario lo iba empujando suavemente. Se podía ver cómo llevaba el barro poco a poco hasta el féretro. Y creo que era para mostrar respeto a las familias, respeto por una persona y no una víctima más. Fue muy conmovedor. Los trabajadores trataban de compensar la situación marcando individualmente cada tumba, una vez que la tierra había cubierto toda la fosa. Pudo haber sido mucho peor. Pudieron haberlas arrojado sobre las tumbas y cubrirlas de barro. De hecho, fue una experiencia extraordinaria. Sabes que nunca superarás un viaje al Amazonas, no hay otro modo de expresarlo. Siempre es asombroso. Sin embargo, lo que yo me llevaré en esta ocasión será la gente que conocimos y lo asustada que estaba por sus familiares. Todo el mundo con quien hablábamos decía que aquello era terrible.
La opinión del presidente siempre ha sido que la pobreza, el hambre y el desplome económico afectarían a su población más que el virus. Pero este argumento es extremadamente difícil de presentar a las decenas de miles de personas que han muerto y a sus familias. Quizás el gobierno brasileño también haya entendido que no podía hacer mucho, que no cuenta con la infraestructura o la riqueza que exige la situación, por lo que el virus se ha desbocado en Brasil y no muestra signos de desaceleración. Creo que el COVID sencillamente ha cambiado el mundo. Y ha cambiado todos los países, creo yo. La fuerza de una nación será evidente por la forma en que lidie con las secuelas. Pero el hecho es que aún estamos muy lejos de esas secuelas. Esto continuará durante mucho tiempo, lo cual potencialmente afectará a países como Brasil durante generaciones enteras. A continuación. Yo me estoy matando por algo que creo que se pudo prevenir. Ver a alguien que obviamente está sufriendo. Yo no quería mirar. El distanciamiento social es falso. Me apetecía conocer a vaqueros. El COVID-19 no va a desaparecer. Estamos librando dos guerras. La número 1 es el virus del COVID. La número 2 es la estupidez. El coronavirus no ha matado ni a una sola persona en todo el mundo. Eso es un hecho. Eso no es un hecho. Te tengo una noticia. Parte de la vida es la muerte. El virus trabajan duro. Parece que en teoría en abril, cuando hace un poco de calor, milagrosamente desaparece. El presidente de Estados Unidos había estado básicamente a la vanguardia de lo que parecía ser desinformación sobre este virus mortal. Los CDC recomiendan el uso de cubiertas faciales de tela no clínicas. En cierto modo lo convirtió en algo machista. No creo que vaya a hacerlo. Estados Unidos sufría no solo una tasa de infección alta, sino una de mortalidad muy alta. Me pareció una pandemia mucho antes de que lo llamaran pandemia. Generó muchísimo ruido sobre si el virus era real o no. Los demócratas están politizando el coronavirus. Es una cuestión de vida o muerte. Y este es el nuevo engaño. Llamar al virus un engaño. No parecía que en realidad quisiera asumir el control o la culpa. Los gobernadores estarán facultados para adoptar un enfoque que se adapte a las diversas circunstancias de sus propios estados. Eso marcó la pauta de cómo se trataría o cómo no se trataría. No vamos a permitir que la cura sea peor que el problema. Supongo que voy bien porque que yo sepa soy el presidente de Estados Unidos. El estado de Texas estaba muy interesado en poner fin al encierro, lo más rápido posible. Hoy vamos a salir y conocer a gente que nos va a llevar a lugares y contar historias. Emily Upton, nuestra productora, radica en Estados Unidos y es mitad estadounidense. Así que tenía mucha experiencia en cómo se estaban enfrentando al virus los americanos. En Nueva York, la gente se mostraba muy dispuesta y unida en su opinión de que todos deben poner de su parte para ayudarse mutuamente a llevar puesta la mascarilla. ¿Ya está, Kev? Sí. Iba a resultar interesante ver cómo respondía el público en general a la crisis en Houston. ¿Para qué es esa larga fila? Le da la vuelta a la esquina. Habíamos estado leyendo mucho sobre el dolor que sentían las familias, no solo como resultado del coronavirus, que afectaba la salud de sus integrantes, sino económicamente. Le daba la vuelta a la manzana, y otra vuelta a otra manzana y a otra.
Y cuando encontramos el comienzo, supimos que toda aquella gente hacía cola para conseguir paquetes de comida. ¿Cuántas personas más calculas que pasen por aquí como resultado del COVID-19? Fácilmente se ha duplicado la cantidad. ¿Sabes lo que ves en los rostros de las personas? Más que nada, choque. 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 No pueden creer que esta sea la situación en la que se encuentran. Había una cola larga, larguísima, que se mantuvo durante la mayor parte del día. Debía de llegar a los miles, diría yo. ¿Cuántos de estos ha servido, señor? Un montón. ¿Cómo te sientes al tener que venir a un banco de alimentos? Las palabras simplemente no pueden explicarlo. Porque toda tu vida has estado acostumbrado a depender de ti mismo. Y ahora tienes que depender en gran medida de otros para que te ayuden a alimentarte, a ti y a tu familia. Mientras estaban allí, podían hacerse la prueba de forma gratuita. ¿Qué te hizo venir aquí? Mi compañero de trabajo dio positivo en coronavirus y como trabajamos juntos, pensé en hacerme la prueba. Estados Unidos se dirigía, no solo hacia récords mundiales, en cuanto a las cifras de infecciones y muertes por coronavirus, sino que también registraba unos récords globales de colapso económico. Quiero decir que estaban enfrentando la peor crisis económica posible, desde la Gran Depresión. ¿Cómo se sentía la gente en Houston? Pues la gente decía lo que pensaba y lo decía en las calles. El tema del coronavirus y la respuesta al mismo. También resultaba un tema polémico para muchos. No nos fue demasiado difícil encontrar a personas conocidas como antimascarilla. Nos aparecimos frente al ayuntamiento de Houston. Nos habían dicho que habría allí cientos, tal vez miles de personas. En realidad, solo había una docena. Estoy en contra de su uso porque tengo algo más de fe en mi cuerpo y en cómo funciona. Las moléculas del virus son tan pequeñas que aún penetran en tu mascarilla. No creo que nadie haya dicho que es infalible, sino que reduce el riesgo. No podías hacerlos cambiar de parecer. No existen criterios para subyugar los derechos constitucionales de los ciudadanos sobre la base de un engaño. Lo que sabemos que es este coronavirus. ¿Por qué crees que es un engaño? Bueno, en resumen, fue un virus chino fabricado, que se diseñó para incapacitar a nuestras fuerzas militares. A alguien que está tan ideológicamente atrincherado, con un punto de vista fijo, es muy difícil sacarlo de su posición. Mis palabras salen de mi cabeza, mi corazón y mi pasión, no de mi trasero, como las de todos estos políticos. Te tengo una noticia. Parte de la vida es la muerte. Y únicamente los fuertes sobreviven cada día. Se llama el círculo de la vida. Reduces tu contenido de oxígeno. Cuando te desmayes no me pidas ayuda porque no voy a ayudarte. ¿Por qué te molesta que yo use una mascarilla? Porque la usas por estupidez y estás colaborando con la agenda. La agenda es el estado profundo, que quiere controlarnos a todos y hacernos vivir con miedo, pensando que estamos contaminados. Esa es una táctica utilizada por la CIA para torturar a la gente. El distanciamiento social es falso. En todo caso sería un distanciamiento físico, y lo que el gobierno, el estado profundo está haciendo y nuestro estúpido gobernador Abbott le dice a la gente es que debemos distanciarnos y llevar una máscara. Tengo un sistema inmunológico para eso y sigo a los mejores médicos, que saben de lo que están hablando y no hablan por el culo, ni creen para nada en esto. Es una narrativa falsa, y cuando usas una máscara, que tienes todo el derecho de usar, estás reforzando aún más la agenda que nos condena a todos, y nos mantiene viviendo en un estado de terror donde ni siquiera puedo ir al banco a depositar dinero porque estoy contaminada, soy contagiosa. Y tengo que sentarme en mi coche y esperar 1 hora solo para depositar dinero porque hay una fila de 1 hora. Es por eso. ¿Qué voy a hacer? Creo que pensé que sería mejor aguantar. Alex manejó la situación muy bien porque dejó que la señora dijera lo que tenía que decir. E intervino, bueno, pues cuando era necesario, para corregir los hechos. Pero de repente aparece un virus fabricado cualquiera. ¿Y acaso usted va a caer muerta? ¿Acaso habla en serio? Está pensando.
Con el debido respeto, ¿usa usted su pensamiento crítico o sigue los medios dominantes? El coronavirus no ha matado ni a una sola persona en todo el mundo, eso es un hecho. Eso no es un hecho. Y tanto que lo es, está bien. Muéstrame una persona que haya muerto solo por corona. Hemos visto a gente morir de coronavirus. No las has visto morir solo de corona. Te garantizo que si les hicieras una autopsia, encontrarías que ya tenían condiciones subyacentes que hicieron que sus cuerpos dejaran de funcionar. Ya tenían, como decimos, un pie en la tumba. Salgo de casi todas las entrevistas pensando que debía haber preguntado esto o aquello, o señalado esto otro. No me mires como si no supiera de qué hablo. Soy una mujer muy inteligente. Yo era consciente de que conducíamos en Estados Unidos. Emily condujo la mayor parte del tiempo. Es difícil leer un mapa. Y yo voy al frente con la cámara, listo para filmar cosas de vez en cuando. Alex es malísima conduciendo. Solo diré esto ahora. Sí, yo quería conducir todo lo que pudiera. Es todo lo que diré sobre el tema. Y así, amigo mío, es como se conduce un automóvil. Muy mal. No habrás estacionado en el espacio solo para ambulancias. Existen unas leyes de privacidad muy estrictas en los hospitales sobre la identidad de las personas, por lo que obtener acceso a los hospitales en Estados Unidos es una tarea bastante difícil. Los hospitales se gestionan como negocios aquí. Y una empresa no quiere mostrarle al mundo cómo apenas puede dar abasto, por lo general. Quítense todo excepto la ropa interior, por favor. No tienen talla petit, así que he optado por la extra pequeña. Pero si pareces una doctora. El equipo de protección personal en este hospital pertenecía a otro nivel. Gracias. Teníamos el doble de todo. Inicialmente contábamos con 46 camas en total. Ahora tenemos 58 camas en esta zona, y estamos a punto de abrir otra con 30 camas adicionales. Lo primero que vamos a hacer es ponernos una segunda capa, sí, otra capa, y tendremos que usar 2 pares de guantes. Gracias. Como todo el mundo llevaba el doble de todo, 2 visores, 2 pares de guantes, no se podía distinguir quién era quién. Todos parecíamos unos astronautas raros. Dios santo, eso va a asustar a los pacientes. Para nada, para nada. Si es que hasta me doy miedo a mí misma. Pudiste haber sonreído. ¿Cómo me veo? Parezco aterrorizada. El doctor Barón era todo un personaje. Era el sueño de un equipo de noticiero. Le encantaba ser el centro de atención, le encantaba la cámara. Aquel entusiasmo suyo era absolutamente infeccioso. Vamos. Mucha gente dice, si voy a un hospital, voy a pillar el corona o me voy a morir. Bienvenidos a América. ¿Cómo quieren que aparezca? ¿Acaso cree usted que la medida del encierro la retiraron demasiado pronto en Texas? Demasiado pronto. Demasiado pronto. Nunca debieron haberla retirado. Nunca. Cuando te quedas en casa y permaneces aislado, existe un mayor control. Pero nuestro gobernador le siguió la corriente al presidente. Y nos fastidiamos. Son gente de Sky News, son buena gente. Explique lo que pasa, doctor. Estamos tratando de liberar algo del exceso de aire que tiene el paciente en el estómago. Tiene la barriga muy hinchada. Es una situación muy incómoda. Muy incómoda. Yo no quería mirar. Ver a alguien que obviamente está sufriendo es bastante difícil. Eso pareció tan incómodo. Respiras mucho aire por la boca.
Parte de ese aire te entra en el estómago, y a medida que éste se agranda, hace presión contra los pulmones y no te deja respirar. Es una especie de círculo vicioso. Entonces tenemos que retirar algo de ese aire. Su estómago parece haber bajado, por lo que ha tenido un efecto inmediato. Pues sí. Esas escenas son difíciles de ver, son muy difíciles de filmar. Siempre existe cierta discusión sobre si deberían transmitirse o no. Personalmente yo creo que se deberían transmitir porque si la gente cree que un virus mortífero es muy cómodo y limpio y nada desagradable, entonces tiene una impresión muy equivocada. Muere uno, ha muerto mucha gente. Dice que te mata, el coronavirus te mata. Estamos librando dos guerras. La número 1 es el virus del COVID. La número 2 es la estupidez. Porque hay algunas personas que, la verdad, yo no sé cómo es que siguen vivas. ¿Cuánto le preocupa el fin de semana del 4 de julio? Evita las reuniones masivas. No vayas a fiestas, no vayas a la playa. Porque no tengo ninguna cama para ti. Digámoslo de este modo. Morirás. Es así de sencillo. Lo digo bien claro y sin tapujos. Si sales este 4 de julio a una reunión masiva, tienes la posibilidad o bien de morirte tú o bien de matar a alguien. Los americanos se toman sus vacaciones muy en serio. Alex no me agradecerá que diga esto, pero era absolutamente seguro, 100%, que ella no se iba a ir de Estados Unidos sin haber filmado un rodeo. Me apetecía conocer a vaqueros. ¿Qué es esencialmente tejano? ¿Qué es esencialmente norteamericano? Interesante que a intervalos bastante regulares le digan a la gente, gracias por llevar una mascarilla hoy. Pero miras a tu alrededor y casi nadie la lleva. ¿Cómo crees tú que ha afectado el coronavirus las celebraciones? Nos ha ido fatal, pues han estado cerrando muchos rodeos. Pero encontramos cosas que hacer y vamos tirando. Hay que ganarse la vida de algún modo. Vox Pop, creo que en latín es Vox Populi. La Vox Pop es muy importante para contar cualquier historia. Tenemos una muestra muy poco científica de opiniones de personas. No le tengo miedo al corona. Si lo pillo, no es gran cosa. No nos preocupa. No me preocupa. Lo que me preocupa es mi toro. Cuando el gran señor me llame a casa, me iré a casa ya sea por un virus o cualquier otra cosa. Hablamos de forma aleatoria con varias personas en el rodeo. Y aunque no se conocían, todas decían cosas muy parecidas. Creo que es un montón de inventos con los que no estoy de acuerdo en absoluto. No siempre estoy de acuerdo con eso, pero trabajo al aire libre y estoy en exteriores aquí en Texas, donde hace calor y, ya sabes, es difícil usar la máscara continuamente. Nadie les iba a decir lo que debían hacer. Va en contra de nuestros derechos constitucionales. No deberían poder dictar lo que me pongo. Yo pago mis impuestos, vivo libre y quiero ser libre. Realmente lo veían, como si se tratara de una batalla por la libertad, de algún modo. No sé si todos allí son plenamente conscientes de los peligros, como los hospitales desbordados. Aparecen en las noticias, pero muchos optan por ignorarlos. Estas son las noticias de la NBC con Lester Holt. Se nos avecina un fin de semana festivo del 4 de julio como ningún otro. En 37 de los 50 estados los casos van en aumento. Nos acercamos a lo que los expertos en salud temen que sea un fin de semana peligroso para la propagación del coronavirus. El COVID-19 no va a desaparecer. De hecho, está empeorando.
Regresamos al hospital porque él había pronosticado este Armagedón. Viene un paciente y debemos ponernos la mascarilla. El hospital parecía mucho más lleno en esta segunda visita. Bienvenido a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico United Memorial, donde la hora local es las 8:39 p.m. Y el doctor Barón todavía está aquí. Estaban perdiendo a pacientes. Y a ningún médico le gusta perder a nadie. ¿Acaso le preocupa esto? Bueno, esto era predecible. Estoy molesto. La verdad es que me molesta bastante que tengamos que pasar por esto. Y es que yo me estoy matando por algo que creo que se pudo prevenir. Aquellos médicos y enfermeras habían estado trabajando durante días enteros, horas y horas, sin apenas dormir, y aún seguían dando el paso al frente. Exhaustos, pero realizando su labor y tratando de ayudar a la gente. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que no creen que sea tan grave como en realidad lo es? Yo les diría, poniéndome a mí misma como ejemplo, postrada aquí en esta cama y sufriéndolo, que es muy grave. No es un engaño. Viene a ser como una especie de baba verde que está flotando en el aire y que podría caer sobre cualquiera en cualquier momento. ¿A cuántos has perdido esta semana? A unos 5. Debe de ser perturbador. Sí. Es muy emotivo trabajar aquí. Provoca un gran impacto en este personal que es tan joven. ¿Es eso una especie de diario? Sí, incluso aquí. ¿Por qué has escrito en tu uniforme? Porque no podemos sacar papel, y yo me contento con esto. Pues así puedo ver cómo va mejorando. Debe de hacerlo sentirse bien. De hecho, me da más energía para seguir haciendo lo que hago. Como les dije, es en lo que somos buenos, y justifica nuestra existencia en este mundo, lo cual es lindo. Realmente lindo. Te hace sentir tan bien. El coronavirus nos está imponiendo restricciones a todos y es difícil lidiar con ellas. El entorno laboral también se ha vuelto mucho más difícil. Lo que se me ha quedado en la cabeza de ese viaje es la señora que nos grita en la calle porque llevamos mascarillas. Con el debido respeto, ¿usa usted su pensamiento crítico o sigue los medios dominantes? La verdad es que escuchar a los antimascarilla me resultó absolutamente revelador. Porque nunca había conocido a nadie que creyera de verdad, total y absolutamente, que todo este asunto fuera un engaño. Es algo gracioso, pero también bastante impactante. Porque no esperas ese tipo de animosidad cuando estás haciendo algo para proteger a otras personas. Cualquier cosa que suceda en Estados Unidos tendrá un impacto en el resto del mundo. ¿Cómo ellos lidian con la pandemia? ¿Qué enfoque adoptan ante una enfermedad mortal mundial? Es algo que se extiende gota a gota por su propio país, pero luego se desborda y alcanza las fronteras de cualquier otro sitio. Próximamente en Hotspots. Dios mío. Mi equipo está en Beirut para presenciar cómo una ciudad se sobrepone a los destrozos de una explosión mortal. Todos los edificios se han visto afectados. Sin casa y con todo roto, ¿a dónde vamos? El sitio está a tope. Y yo regreso a Italia para averiguar qué pasó con las personas que conocí al comienzo de la pandemia de coronavirus. El peor lugar con el peor brote se está recuperando mucho mejor. Mientras tanto, puedes encontrarnos en Twitter en @AlexKoffsky y @RamseySky. Hasta la próxima. Somebody to lean on. Just call on your brother.